Hola Eva, ahora sí te escuchamos. Adelante con la pregunta, que era a ver qué sensación te había dejado todos estos anuncios. Sí, yo les decía que la realidad es que no veo muchos anuncios, digamos, en función de la complejidad macro sistémica que tenemos, ¿sí? Digamos, en limpio podemos sacar 2 o 3 anuncios. Uno es lo que ustedes estaban hablando, el tarifazo, ¿sí? Después, si quieren, los podemos desmenuzar punto por punto. Otro son en limpio, que bueno, Massa tiene muchos contactos internacionales, consiguió destrabar estos 750 millones de dólares y bueno, dice que va a conseguir. Eso ya queda más en el terreno de las promesas, 5.000 millones de dólares de empresas que liquidaron, que subfacturaron exportaciones, ¿sí? Así que mucho más que eso. Y bueno, y después el tema del bono a los jubilados, pero también quedó medio, en el aire, ¿no? Va a haber un bono a los jubilados. Más allá de eso, me parece que son 3 medidas que no van al hueso. Y el tema del tarifazo, la verdad que no solo no va al hueso, sino que equivoca la problemática. Hoy tenemos un problema con la energía grave en nuestro país, en virtud de todo lo que está pasando internacionalmente. Bueno, y también que Argentina es un país que podría ser autosuficiente energéticamente, pero bueno, no se hicieron hasta acá las cosas bien como se deberían haber hecho. Pero más allá de eso, hay un problema. Y el problema es un problema de dólares, ¿sí? No es un problema de pesos. Y las medidas que se toman, este tarifazo que se anunció ayer, es digamos, una solución que, si querés, va a resolver un problema fiscal, ¿sí? Pero que cuando se dé vuelta, si el consumo no baja, yo tengo mis grandes dudas, podemos usarlo, de que el consumo energético, sobre todo eléctrico, baje, ¿sí? En este contexto, y bueno, vamos a necesitar la misma cantidad de dólares, o por lo cual el problema sigue estando, ¿sí? Y por otro lado, bueno, estos 400 kilovatios que van a ser los subsidiados para, en principio, los que se anotaron en el subsidio, pero se va a reducir eso supuestamente, es también muy poquito, ¿sí? De hecho, digamos, tengo que ser honesta conmigo misma, y si criticaba que un número similar había anunciado Aranguren como tarifa social, tengo que criticar de la misma manera esto, porque sobre todo los sectores de menores ingresos, que no tienen acceso a la red de gas, que son electrointensivos, que viven en condiciones precarias, donde no tienen casas aisladas térmicamente, donde tienen además una infraestructura antigua, tienen por ahí una heladera vieja, una estufa vieja, tienen bastante dificultades como para poder hacer ahorros de eficiencia. Justamente el sector que puede hacer ahorros de eficiencia es un sector que ya lo hizo en la época de Macri. Ya vimos, digamos, que se vendieron muchísimas heladeras clase A, etcétera, aires acondicionados eficientes, pero eso, digamos, son bastante más caros y no están al acceso de los sectores populares, y no es que gastan por derrochar. Sí, hoy escuchaba, sí, gastan por... No es que gastan por derrochar, gastan justamente porque son pobres y la energía les sale más cara por el hecho de ser pobres, porque no tienen una buena aislación térmica en la casa, tienen techo de chapa, en verano se mueren de calor, en invierno se mueren de frío, no tienen electrodomésticos, no tienen electrodomésticos nuevos, de última generación, no tienen acceso a la red de gas, en muchísimos casos, y bueno. Sí, aparte el que tiene gas por tubo o por garrafa termina pagando más, porque al comprar así con este formato incluso sale peor, más caro que lo que fuera de red natural. Eva, le abro juego a mis compañeros y compañeras que te van a saludar y te van a preguntar. Estamos hablando con Eva Sacco, economista del CEPA, por las cuestiones económicas. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. Rodrigo Pozo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo, un gusto. Bueno, escuchamos que vamos a tener la semana siguiente noticias sobre un refuerzo para jubilaciones. También se habló sobre los planes sociales y un reordenamiento, esa fue la palabra. Pero hay ciertos sectores de nuestra sociedad, para los trabajadores, que no tuvimos, en principio, noticias alentadoras.
En ese sentido, ¿qué podíamos esperar o cuáles eran tus expectativas personalmente? Y bueno, son esas cuestiones, no, expectativas, la verdad, no es que tuviera demasiadas expectativas, pero uno siempre da el beneficio, ¿no? Sí. También sigo dando el beneficio de la duda porque hace menos de 24 horas que asumió el ministro. Esperemos a cómo se desenvuelven las próximas semanas, me parece, ¿no? Pero bueno, si vos querés, yo esperaba anuncios más de fondo y sigo esperando anuncios más de fondo. Por un lado, el ministro dice que no va a haber una devaluación. Me parece que es un error conceptual negar la realidad, sí, que la devaluación ya estuvo. Cuando nosotros tenemos $2, digamos, dos tipos de cambio diferencial, y no le permitimos a los importadores que accedan al tipo de cambio oficial, podemos discutir por qué, porque se estaban saliendo demasiado, etcétera, 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 pero de repente se cerró el grifo. Entonces la situación es muy distinta de la situación en 2014. Nosotros hoy tenemos un tipo de cambio oficial que solamente sirve para liquidar las exportaciones y para las importaciones de energía, ¿sí? Bárbaro. El resto está dibujado. El resto tiene que ir al dólar MEP o al dólar contado con liquidación. Con lo cual, cualquier precio, digamos, no hace falta ser economista. Andar al supermercado, trata de comprar un electrodoméstico, trata de comprar insumos para la construcción. Aumentó de acuerdo a lo que aumentó el dólar paralelo, que se fue a 200 a 300 pesos. Pero cuando bajó no bajó. ¿Cómo? Que cuando bajó no lo bajan. Cuando bajó no lo bajan, llegó hasta 350, bueno, siempre hay una cuestión de que si vos dejás que el mercado haga lo que quiera, siempre pasan estos sobrereacciones del mercado, ¿sí? Pero bueno, digamos que se va ahora tal vez a estabilizar en un promedio de 280, 280. Estaba en 280 es una devaluación muy importante, pero además vos sacaste a un montón de empresarios que estaban accediendo al dólar oficial, al dólar MEP. No hay claridad, siempre se pidió, nunca hubo una claridad del Banco Central sobre si van a poder seguir accediendo, en qué monto, de cuándo es la liquidación, bueno, etcétera, ¿sí? Con lo cual, los empresarios están fijando los precios a un dólar de reposición cercano a 300. Bien, nos estamos comiendo todos los efectos negativos de la devaluación, que es la inflación cambiaria, ¿sí? Y seguimos atados a la bandera, viste, como el tipo ese que había terminado la Segunda Guerra Mundial, el japonés, y que creía que seguía defendiendo ahí aislado. Da la misma sensación, ¿no? No, nosotros no vamos a devaluar. Bueno, ya devaluamos, lamentablemente ya devaluamos, tenemos que lidiar con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque por un lado, al resto de los exportadores, que no es el sector hiper recontra competitivo del agroexportador, tienen que liquidar un dólar oficial que no tiene sentido, ¿sí? No puedes tratar de la misma manera a un, no sé, exportador, a un trabajador que exporta software o que trabaja para una empresa extranjera, o un exportador, no sé, que vende muebles, de la misma manera que al sojero. No podés, ¿sí? Y por otro lado, los salarios quedaron atados a ese dólar oficial, que no tiene el mismo poder de compra claramente, ¿sí? Entonces hace falta ahora ordenar toda esa cuestión cambiaria. Por eso yo esperaba algo más, como por ejemplo, bueno, vamos a blanquear la situación y vamos a hacer un desdoblamiento cambiario, un tipo de cambio para exportadores e importadores, y el resto van a ir a un tipo de cambio para, digamos, comercial, si querés, pero que lo va a manejar el Banco Central, que va a ser el Banco Central el que absorba esos dólares y que le entran a las reservas para aumentar las reservas. Y paralelamente, yo siempre dije, al día 2 tiene que haber alguna solución para los laburantes, aumentar los ingresos, al reabrir paritarias y mientras están discutiendo aumento de suma fija, para los de menores ingresos, digamos, para que afecte más a los mejore la situación de los que tienen menores ingresos, y también para los sectores populares, porque tenemos un 50% de trabajadores que están totalmente por fuera de todo lo que es el trabajo formal. Tiene que haber refuerzos de ingreso, para los pasivos tienen que haber aumento de jubilaciones,
¿Por qué? Porque si no, esto sí claramente, la lectura está bien lo que dice Massa, es una redistribución de ingresos terrible la devaluación. Sí, bueno, pero la redistribución ya la tenés, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para compensarla ahora? Eva Saco, ¿qué tal? Te saluda China Osorio. Y sobre esto que decías, bueno, todo tiene que ver con todo, y para las consultoras privadas que ya están pronosticando los números, la inflación de julio va a cerrar en torno al 7,5%. Por eso, teniendo en cuenta que esta sin dudas es una de las preocupaciones centrales, que más habló de esto conjuntamente con las medidas, preguntarte cuál es tu pronóstico y si te parece que con estos anuncios podemos hablar de una baja o por lo menos de una estabilización de los números. No, yo creo que vamos a seguir con inflación cambiaria mientras el tipo de cambio no se estabilice, digamos, no pasen muchos meses, digamos, con un tipo de, con una brecha ahí alta, ¿sí? Y lo que es que lo que viene pasando es, bueno, tenemos una brecha, estabilizamos, qué sé yo, vamos mejorando los ingresos, etcétera, etcétera, pero como la situación de fondo no se resuelve, la brecha sigue estando, los dólares siguen saliendo, vuelve a haber otra corrida y cada corrida nos deja como un escalón más abajo, nos deja peor, ¿sí? Entonces, acá necesitamos una solución de fondo. Yo creo que en el mes de julio la inflación un 7,5 vamos a ser muy benevolentes, ¿sí? Porque la realidad es que los precios han aumentado muchísimo, pero bueno, la inflación es un promedio, ¿sí? En julio la inflación no va a estar muy lejos, en agosto, perdón, no va a estar muy lejos de ese 7%, y vamos a tener de acá a fin de año, con suerte, cerrando cerca de los 2 dígitos. Con suerte, digamos, entre un 90 y un 100 de inflación, con suerte, ¿sí? Por eso no podemos dejar que los salarios y que los ingresos se queden ahí atrás, ¿sí? Y me parece que ponerse en este momento tan fiscalista, ¿sí? Pretendiendo que con la cuestión fiscal vamos a arreglar todos los problemas, lo único que va a hacer es empeorar la situación, porque esto ya le pasó a Macri, ya lo decíamos todo el tiempo, yo no estoy diciendo nada nuevo. Cuando vos te pones fiscalista, haces un apretón, ¿sí? Y desalentás, digamos, el consumo, aumentás la tasa de interés, reducís la actividad económica, te baja la recaudación. ¿Por qué? Porque la recaudación está actada a la actividad. No hay mucha ciencia en eso. O sea que le ves similitudes a este programa presentado por Massa con el programa de... Creo que es una continuidad, lamentablemente desde Sturzenegger en adelante hubo una cierta continuidad, después tuvieron, como vieron, bueno, por fuerza de las circunstancias, poner el famoso cepo, el desdoblamiento cambiario, lo que quieras, y después la verdad es que hubo una continuidad. Guzmán fue una continuidad de esa política. Bueno, Batakis tuvo muy poco, saquémosla si querés, porque fue muy poquito tiempo, no tuvo tiempo de demostrar nada, pero lo poquito que habló era como medio una continuidad, y ahora Massa también parece venir en la misma línea. Entonces, ¿qué es? Conseguir dólares para más o menos tratar de seguir, a ver hasta dónde se puede, y cuando no se puede más hay una corrida, y después, bueno, así, patearla para adelante. Lo que pasa es que cada vez que hay una corrida quedamos en una situación más precaria y peor, ¿sí? A mí eso es lo que me preocupa, que no se propone una situación de fondo, y cuando no se propone una situación de fondo, lo que te pasa es que el mercado te pasa por encima, te hace los ajustes del mercado, y cuando los ajustes los hace el mercado, ya sabemos lo que pasa. Y para quién para qué lado termina inclinándose la balanza. Eva, te mandamos un abrazo, nos quedamos muy esperanzados con tu mensaje. Bueno. No, bueno, nos reímos un poco para no llorar, ¿no? Porque la verdad que estamos atados a la suerte de Massa. Lo que puede dar un poco de esperanza es pensar que Massa, sobre este casillero, en este momento, en esta apuesta que hizo Alberto Fernández, ha depositado en este casillero todo su capital político y su voraz e histórica ambición por llegar a presidente. O sea que va a tratar de estabilizar un poco. Va a tratar de que le vaya bien, va a tratar de estabilizar. Veo que está tratando de estabilizar consiguiendo dólares, no resolviendo los problemas estructurales de la Argentina, ¿sí? Ayer, de hecho, ya, digamos, me parece que
una de los anuncios más relevantes, estos 750 millones de dólares que destrabó de organismos internacionales. Si sigue con esta política, su duración simplemente va a ser hasta la próxima corrida, mientras siga consiguiendo dólares de algún lado. Que van a emparchar un poco la cosa, es como... Van a ir emparchando la situación. Se está desinflando el bote, consigue un poco más de aire para el bote, pero no emparcha la pinchadura. Y sí. Eva, te mandamos un beso grande, que...